La sombra acechante, escrito por Jordi Évole. Los Ángeles, California, años 80. Una ciudad vibrante, llena de sueños y esperanzas, pero también de oscuros secretos. El sol se oculta, la oscuridad se apodera de la ciudad, las luces de neón parpadean y las sombras se alargan, creando un escenario perfecto para el miedo. Nadie imagina que una sombra se desliza en la noche, buscando a su próxima víctima. Una figura que se mueve con sigilo, casi invisible, pero letal. Una sombra con un nombre, Richard Ramírez, el acosador nocturno. Un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror y maldad. Su rostro, que pronto sería familiar en los noticieros, inspiraba pavor. Cada aparición en las noticias era un recordatorio de su presencia amenazante. Sus ojos vacíos reflejaban una maldad profunda, capaz de las atrocidades más terribles, miradas que penetraban el alma, dejando una sensación de inquietud. Richard Ramírez, un nombre que se convertiría en sinónimo de terror. Sus crímenes dejaron una marca indeleble en la historia de Los Ángeles, y su legado de miedo perdura hasta hoy. La policía trabajaba incansablemente, tratando de descifrar el patrón de sus ataques. Cada escena del crimen era un rompecabezas macabro, una pieza más en el oscuro mosaico de su reinado de terror. Los residentes de Los Ángeles vivían con miedo constante. Las puertas se cerraban con doble llave, y las ventanas se aseguraban con barras de hierro. La ciudad, que nunca dormía, ahora temía la llegada de la noche. Pero a pesar del miedo, la vida continuaba. La ciudad seguía latiendo, aunque con un pulso más acelerado, siempre alerta, siempre vigilante. Los detectives, con rostros marcados por la fatiga, no descansaban. Cada pista, cada testimonio, era una esperanza de detener al monstruo que acechaba en las sombras. Finalmente, la justicia alcanzó a Richard Ramírez. Su juicio fue un espectáculo mediático, y su condena, un alivio para una ciudad que había vivido bajo su sombra. La sombra acechante había sido capturada, pero las cicatrices de su reinado de terror permanecerían para siempre en la memoria de Los Ángeles. Una ciudad que, aunque herida, se levantó para ver un nuevo amanecer. Infancia marcada. La historia de Richard Ramírez es una que nos obliga a mirar más allá de los titulares sensacionalistas y a adentrarnos en las profundidades de una infancia rota. Richard Ramírez no nació monstruo, se hizo. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la oscuridad y el sufrimiento. Su infancia, marcada por la violencia y el abandono, plantó las semillas del mal en su alma. Creció en un hogar donde el amor y la seguridad eran conceptos desconocidos. Un padre abusivo, una madre sumisa. Su padre, un hombre violento y autoritario, descargaba su frustración y enojo en su familia, mientras su madre, atrapada en un ciclo de sumisión, no podía proteger a sus hijos. Testigo de actos brutales, aprendió que la violencia era el lenguaje del poder. Cada golpe, cada grito, cada acto de crueldad se grababa en su mente joven y moldeaba su percepción del mundo. Las palizas, la humillación, el miedo, se convirtieron en su pan de cada día. La constante exposición a la violencia y el abuso no solo destruyó su inocencia, sino que también lo llevó a internalizar estos comportamientos como normales. En su mente, la violencia se convirtió en una herramienta de control y dominación, una forma de sobrevivir en un mundo cruel y despiadado. La infancia de Richard Ramírez es un recordatorio sombrío de cómo el entorno y las experiencias pueden moldear a una persona, para bien o para mal. El reinado del terror. La oscuridad de la noche californiana se convirtió en su cómplice. Casas aparentemente seguras se transformaban en escenarios de pesadilla. Sus crímenes, brutales y sádicos, dejaban una huella de sangre y dolor. No discriminaba. Hombres, mujeres, ancianos, niños, nadie estaba a salvo de la furia del acosador nocturno. Víctimas inocentes. Detrás de cada puerta que forzaba, Richard Ramírez destruía vidas, familias destrozadas, inocentes arrebatados sin piedad. El miedo se apoderó de Los Ángeles. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas al caer la noche. Nadie se sentía seguro. El monstruo podía estar en cualquier lugar. La huella del mal. Cada escena del crimen,
una macabra obra de arte para Richard Ramírez. No se conformaba con matar, buscaba infligir el máximo dolor. Su sello, el pentagrama satánico, dibujado con la sangre de sus víctimas. Un símbolo de su devoción al mal, una burla a la sociedad que lo veía como un monstruo. El acosador desenmascarado. La policía trabajaba contrarreloj. La presión aumentaba con cada nuevo ataque. La descripción del sospechoso, vaga, contradictoria. Pero Richard Ramírez cometía errores. Pequeños detalles, pistas que iba dejando a su paso, lo acercaban a su fin. La policía finalmente tenía un rostro, un nombre. La cacería había comenzado. La caída del monstruo. Agosto de 1985. El calor asfixiante se cernía sobre Los Ángeles. Un hombre corría desesperado, perseguido por una multitud enardecida. Richard Ramírez, el acosador nocturno, era desenmascarado. Su reinado de terror llegaba a su fin, no gracias a la policía, sino a la valentía de ciudadanos comunes. Detrás de la mirada vacía. Encerrado en prisión, Richard Ramírez se convertía en una celebridad. Cartas de admiradoras, entrevistas, un circo mediático que él parecía disfrutar. ¿Arrepentimiento? No había rastro. Solo la misma mirada vacía, la misma sonrisa arrogante que lo caracterizaban. El monstruo seguía vivo. El juicio final. El juicio de Richard Ramírez fue uno de los más largos y mediáticos de la historia de Estados Unidos. Las pruebas eran contundentes, huellas dactilares, ADN, testimonios desgarradores, su culpabilidad, innegable. Pero él se mostraba desafiante, disfrutando del espectáculo, alimentándose del miedo que seguía provocando. Legado de oscuridad. Este es un capítulo que explora uno de los casos más infames de la historia criminal de Estados Unidos. En 1989, Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, fue condenado a muerte. Su juicio fue uno de los más mediáticos de la década, atrayendo la atención de todo el país. Pasaría el resto de sus días en el corredor de la muerte, en la prisión estatal de San Quentin, hasta su muerte en 2013. Durante esos años, se convirtió en una figura casi mítica, un símbolo del mal absoluto. Su nombre, sin embargo, quedó grabado a fuego en la memoria colectiva. Las víctimas y sus familias nunca olvidarán el terror que sembró. Los titulares de los periódicos y las vigilias con velas son testimonio de su impacto duradero, un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. La historia de Richard Ramírez nos obliga a confrontar la realidad de que el mal puede surgir en cualquier momento y lugar, dejando una marca indeleble en la sociedad. El eco del miedo. El caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno, sigue fascinando y horrorizando a partes iguales. Una historia que nos recuerda que el mal puede acechar en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. Y aunque el monstruo haya sido detenido, el eco de su terror aún resuena en la noche.